Supercrack Estrella presenta. ¿Alguien ha leído Un viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau? ¿Cómo es de verdad el satanismo de las élites? Roger Morneau. Un viaje a lo sobrenatural. Recién salido de la marina mercante canadiense y desorientado en una gran ciudad, Roger Morneau fue atraído al mundo del culto espiritista cuando tenía 20 años. Sus relaciones con los adoradores de Satanás comenzaron a comprometerlo casi hasta el punto desde donde no podría regresar. Educado desde pequeño en la religión, Roger llegó a pensar que Dios era injusto. Más de 50 años han pasado desde mi participación con el mundo sobrenatural, con esos espíritus malignos. Mi edad es avanzada. Creo que el hecho de que sigo con vida, se debe al cuidado del dador de la vida, Cristo, el Señor de la Gloria. Tomar mi decisión por Cristo a los 21 años de edad, cuando los espíritus me ofrecían riquezas, fama y poder, fue la mejor elección que hice. Al mantener una relación sólida con Cristo, puedo decir como el apóstol Pablo: no quiero mi propia justicia sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Aunque no estoy de acuerdo con el razonamiento de Morneau en algunas áreas, el libro es un testimonio, no una disertación, así que lo dejo pasar. Con eso en mente, me cuesta encontrar una explicación de cómo existe este libro. En concreto, Morneau escribió este libro. Claramente tenía alguna razón para escribirlo. Las posibles razones incluyen: cree que los eventos que describió realmente le sucedieron, está mintiendo o tergiversando la verdad para apoyar una causa. Si cree que los eventos realmente le sucedieron, podríamos decir: está delirando. Los eventos realmente le sucedieron tal y como se describen, o casi. Roger Morneau, 18 de abril de 1925, 22 de septiembre de 1998, fue un ensayista canadiense. Biografía. Ha escrito sobre el tema sobrenatural y compartió su experiencia en el satanismo elitista durante su juventud en Montreal, hasta 1946, cuando se convirtió al cristianismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Durante una sesión de espiritualismo con un amigo, conoce a George, un músico de jazz, que analiza su experiencia en la adoración de demonios así como los éxitos profesionales que obtuvo a través de este medio. En esta ocasión, les explica que los demonios lo poseen y le transmiten su energía, que luego devuelve a la multitud, a quienes les gusta lo que reciben y regresan por más, lo que explica su éxito. Les ofrece unirse a él para una sesión, con la condición de que ya no tengan ningún respeto por Cristo, lo que ya le ha sido sugerido por el comportamiento de algunos espíritus mencionados en la noche. Parecía favorecerlos entre todos los demás presentes. Durante su primer encuentro, quedó impresionado por la presencia de la buena sociedad de Montreal, que los acogió y les explicó cómo habían sido favorecidos por los espíritus. Un médico participante les explica que debe ir al templo para realizar actos de devoción hacia un espíritu llamado Neushtan, quien regenerará su poder curativo en sus pacientes. Algún tiempo después, son presentados al sumo sacerdote, quien cita nombres y hechos que solo ellos conocen en relación con su participación en la marina mercante, lo que los impresiona enormemente. El sumo sacerdote es un ex católico. Una visita al templo da a Morneau la impresión de una gran inteligencia en acción que fascina al visitante y lo incita a la reverencia y a la sumisión sin hacer más preguntas. También se interesa por las 75 pinturas de aproximadamente 121 x 75 centímetros encontradas allí, que representan demonios con rango de asesores principales que gobiernan legiones de demonios. Se dice que las representaciones de demonios son inferiores a los originales porque los espíritus son demasiado luminosos para ser vistos en su verdadera forma y pueden causar ceguera temporal, por lo que se materializan en una apariencia disminuida. Cada una de sus pinturas de demonios va acompañada de un pequeño altar para quemar una vela o incienso en su honor, incluido uno para Neushtan y otro de tamaño natural para el mismo Satanás, a quien el sumo sacerdote llama Dios con nosotros. Además, afirma que debe permanecer ignorado por el resto de los humanos, por lo que solo él puede gobernarlos. Luego revela el plan de Satanás para la Tierra y la humanidad. Primero deben convencer a los humanos de que las jerarquías demoníacas no existen, luego introducir la hipnosis como una ciencia nueva y beneficiosa y promover misticismo como un medio para descristianizar Occidente y finalmente destruir la Biblia sin tocarla, mediante la promoción de la teoría de la evolución. Dentro de la secta, Dios es nombrado como el creador pero nunca como Dios, estando este término reservado para los demonios.
A un comentario de Morneau indicando que el altar, que mide aproximadamente 2,7 metros de largo por 90 centímetros de alto y 70 centímetros de ancho de una sola pedazo de mármol, debió ser difícil de traer al sitio, se responde que fue de la misma manera que los druidas celtas construían sus lugares de culto en relación con el monolito, por levitación. En un momento, el maestro, como lo llama el sumo sacerdote, se le manifiesta durante 3 minutos, lo que no había hecho en 3 meses, estando ocupado sembrando división entre los humanos, a raíz del establecimiento de la institución de las Naciones Unidas. Luego pide a Morneau y a su amigo que se inclinen ante su retrato en señal de deferencia, lo que provoca una gran alegría en el maestro. Les explica que en Montreal cultos como el suyo toman una forma refinada, pero que en otros lugares del mundo pueden tomar las formas más degradadas. Durante otra visita, mediums son empleados mediante posesión para reproducir una conversación de Napoleón Bonaparte con uno de sus oficiales y un discurso, por ejemplo del que circularon diferentes versiones, desde un alcalde de Montreal, Camille Oude, en beneficio de un historiador miembro de la secta, mientras Oude aún estaba vivo. Explica cómo los demonios pretenden inculcar en los humanos la idea de que hay vida después de la muerte para engañarlos, cuando según el gran maestro no la hay y los humanos no poseerían un alma inmortal. Señala que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son muy difíciles de engañar porque adoran el día de reposo. El sumo sacerdote designa 3 clases de demonios: espíritus familiares, dotados de grandes facultades intelectuales y que son designados para personificar a personas fallecidas, guerreros que se encargan de crear conflictos entre grupos de personas o naciones y opresores que no encuentran placer en atacar a la humanidad y queriendo destruirlo. Un día, llegó el momento en que Morneau expuso públicamente ante la asamblea su fe en Satán, único dueño de la tierra, y pidió un regalo a cambio de su fe. Realizó el ritual y pidió recibir el regalo de adivinación que le permitirá visualizar en sueños a los ganadores de las carreras de caballos con 3 días de antelación y apostar por ellos para maximizar sus ganancias, lo que consigue con éxito. En una nueva ceremonia se le pide que cante himnos cristianos en un contexto que los profana, a lo que Morneau se niega. El sumo sacerdote le dice entonces que con el tiempo se acostumbrará, al igual que a los sacrificios de animales, y le dice que el 1 de noviembre habrá una ceremonia especial en los Montes Laurentinos durante la cual realizará la ceremonia de iniciación definitiva dentro de la secta y luego los espíritus le revelarán el plan especial que tienen para su vida. Luego se explica le dijo que los participantes estaban parcialmente poseídos y que cantaron los himnos en parte en francés y luego en un lenguaje espiritual que agradó mucho al maestro. Para convencerlo definitivamente del poder de los espíritus, se le muestra una habitación en la que 3 máquinas de escribir escriben cartas de asistencia jurídica y donde el abogado solo alimenta a las máquinas de papel. Morneau se da cuenta de que hay más en juego de lo que se muestra y de lo que ve y se da cuenta de que no se puede creer completamente a los espíritus en sus declaraciones. Pregunta: ¿qué es Neushtan? ¿Es una especie de idea antigua de un dios o deidad adorada en esa época? He leído sobre la serpiente de bronce, pero no entiendo qué significa. ¿Por qué la hizo Moisés? ¿Qué significaba? Respuesta: quitó los lugares altos y quebró las columnas sagradas, cortó la imagen de madera y desmenuzó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y lo llamaban Neushtan. Y Reyes 18:4. Neushtan es el nombre que el pueblo le dio a la serpiente de bronce cuando comenzaron a adorarla como ídolo. El nombre es un juego de palabras en hebreo que es una combinación de la palabra para serpiente, no me gusta, y bronce. Nehoset era un nombre único para este ídolo en particular. Originalmente, la serpiente de bronce fue hecha por Moisés por orden de Dios. Después partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. El pueblo se desanimó mucho por el camino. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene asco de este pan tan inútil. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y muchos de los israelitas murieron. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala sobre una asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y si una serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21:4-9.
El pueblo había conservado la pieza fundida durante más de 1000 años, pero con el tiempo, la gente comenzó a reverenciarla, no como historia sino como un ídolo. Por lo tanto, tuvo que ser destruida. Las experiencias y recuerdos de la infancia y la guerra habían alejado tanto a Roger Morneau de Dios que ahora lo odiaba. Después de la guerra, Roger fue llevado, a través de un amigo, a adorar a los demonios. Luego descubrió las buenas nuevas de un Dios amoroso y sintió el deseo de cortar los lazos con la adoración a los espíritus. Aquí Roger Morneau cuenta su propia historia de cómo la ayuda divina lo liberó del terrible mundo del satanismo. Ezequiel 8, 7, 13 RBR 1960 parece decirnos lo mismo que vivió Roger Morneau. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo, y en la pared vi un agujero. Dios me dijo, haz más grande ese agujero. Así lo hice, y encontré una entrada. Entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En cuanto entré, pude ver toda clase de reptiles y de animales asquerosos, pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entre los jefes estaba Jaazanías hijo de Safán. El olor a incienso era muy fuerte, pues cada uno de los jefes tenía un incensario en la mano. Entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel. Allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país, y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo, todavía vas a ver cosas peores. Me llevó entonces a la entrada del atrio, y me fijé, y vi en la pared un agujero. Me dijo entonces, hijo de hombre, haz un hoyo en la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta. Entonces me dijo, entra, y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Yo entré, y miré, y pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. Delante de ellos estaban 70 ancianos del pueblo de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y en medio de ellos estaba Jaazanías hijo de Safán. Y subía una espesa nube de incienso. Me dijo entonces, hijo de hombre, mira lo que hacen a escondidas los ancianos del pueblo de Israel. Todos ellos tienen sus alcobas pintadas de imágenes. Y es que dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo, sigue mirando, y vas a ver cosas aún más repugnantes que estos hacen. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo, agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo, entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré y, a todo lo largo del muro, vi pintadas toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraba Jaazanías, hijo de Safán, rendían culto a esos ídolos. Cada uno tenía un incensario en la mano, del cual subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país. Y añadió, todavía los verás hacer cosas peores. Ezequiel 8 es un capítulo profundo y complejo de la Biblia, rico en imágenes simbólicas y profundas implicaciones teológicas. Proporciona una visión esencial del estado espiritual y moral de Israel durante el tiempo del exilio babilónico. Este capítulo es significativo por varias razones, incluida su representación de la idolatría, la presencia de Dios y el papel profético del propio Ezequiel.
Para comprender su plena importancia, debemos profundizar en el contexto, la visión en sí y los temas teológicos más amplios que aborda. Contexto de Ezequiel 8. Ezequiel, un sacerdote y profeta, estaba entre el primer grupo de israelitas llevados al cautiverio babilónico alrededor del 597 a.C. Su ministerio profético comenzó en el exilio, y sus mensajes a menudo se caracterizaban por vívidas visiones y acciones simbólicas. Ezequiel 8 ocurre dentro de una sección más grande del libro, capítulos 8, 11, donde el profeta recibe visiones sobre las abominaciones en Jerusalén y el juicio inminente. El capítulo comienza con un marcador de tiempo. En el 6º año, en el 6º mes, el 5º día, mientras estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, la mano del Señor soberano vino sobre mí. Allí Ezequiel 8, 1, vi. Esto prepara el escenario para una revelación divina que expondría la corrupción espiritual de Jerusalén. La visión de la idolatría. Ezequiel es transportado en una visión a Jerusalén, específicamente a la entrada de la puerta norte del atrio interior del templo. Aquí, presencia varias formas de idolatría practicadas por los israelitas, incluso dentro de los recintos sagrados del templo. La visión se desarrolla en 4 escenas distintas, cada una revelando un aspecto diferente de la infidelidad del pueblo. La imagen de los celos. La primera escena que encuentra Ezequiel es una imagen de celos. Ezequiel 8, 3, 6. Este ídolo, colocado en la entrada del templo, provoca los celos de Dios porque representa la infidelidad del pueblo a su pacto con él. La presencia de este ídolo en un espacio tan sagrado significa un desprecio flagrante por los mandamientos de Dios y un profundo adulterio espiritual. La idolatría de los ancianos. A continuación, a Ezequiel se le muestra una cámara secreta donde 70 ancianos de Israel están involucrados en la adoración de ídolos. Ezequiel 8, 7, 13. Estos líderes, que deberían haber sido ejemplos de fidelidad, en cambio son representados ofreciendo incienso a varios ídolos representados en las paredes. Esta escena destaca la naturaleza generalizada de la idolatría, alcanzando incluso los niveles más altos de la sociedad israelita. Las mujeres llorando por Tamuz. En la tercera escena, Ezequiel ve a mujeres llorando por Tamuz en la puerta norte del templo. Ezequiel 8, 14, 15. Tamuz era un dios mesopotámico de la fertilidad, y los rituales de duelo asociados con él eran parte de las prácticas de adoración paganas. La participación de mujeres israelitas en estos ritos subraya el grado en que las influencias extranjeras habían infiltrado su vida religiosa. Los adoradores del sol. Finalmente, Ezequiel es llevado al atrio interior del templo, donde ve a unos 25 hombres con la espalda al templo, mirando hacia el este y adorando al sol. Ezequiel 8, 16, 18. Este acto de dar la espalda al templo para adorar al sol simboliza un rechazo completo de Dios y su pacto. Es el acto definitivo de desafío y apostasía. La presencia de Dios. Uno de los aspectos más llamativos de Ezequiel 8 es la representación de la presencia de Dios en medio de esta idolatría. A pesar de la infidelidad del pueblo, la gloria de Dios todavía está presente en el templo. Ezequiel menciona repetidamente la gloria del Dios de Israel. Ezequiel 8, 4, lo que sirve como un contraste marcado con las abominaciones que se cometen. Esta yuxtaposición resalta la tensión entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del pueblo. La presencia de Dios en la visión también subraya su conocimiento de las acciones del pueblo. Nada está oculto para él, y ve la profundidad de su corrupción. Esto se enfatiza aún más cuando Dios declara: ¿has visto lo que los ancianos de Israel están haciendo en la oscuridad, cada uno en el santuario de su propio ídolo? Dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Ezequiel 8, 12, vi. El pueblo cree erróneamente que Dios es ajeno a sus acciones, pero la visión revela lo contrario. El papel de Ezequiel. El papel de Ezequiel en esta visión es tanto de testigo como de mensajero. Es llevado en un recorrido guiado por las abominaciones en Jerusalén, y su tarea es transmitir lo que ha visto a los exiliados en Babilonia. Esta visión sirve como una acusación divina contra el pueblo, exponiendo sus pecados y llamándolos a rendir cuentas. La experiencia de Ezequiel en este capítulo también resalta la naturaleza del ministerio profético. Los profetas a menudo son llamados a entregar mensajes difíciles e impopulares, y deben confrontar la realidad del pecado de frente. La visión de Ezequiel es un poderoso recordatorio de la responsabilidad profética de hablar la verdad, incluso cuando es incómoda o no bienvenida. Temas teológicos. Ezequiel 8 aborda varios temas teológicos importantes, incluida la idolatría, el juicio y la santidad de Dios. Idolatría. El capítulo ilustra vívidamente la naturaleza generalizada e insidiosa de la idolatría.
La adoración del pueblo a dioses extranjeros no es solo una transgresión menor, sino una traición fundamental a su relación de pacto con Dios. La idolatría se retrata como un adulterio espiritual que provoca los celos y la ira justa de Dios. La visión también revela las diversas formas que puede tomar la idolatría, desde la adoración abierta de ídolos hasta las influencias más sutiles de las prácticas religiosas extranjeras. Sirve como una advertencia para los lectores sobre los peligros de comprometer su fe y permitir que otras influencias tomen precedencia sobre su devoción a Dios. Juicio. Ezequiel 8 es un preludio al juicio que vendrá sobre Jerusalén. Las abominaciones presenciadas por Ezequiel son las razones de la destrucción inminente de la ciudad y el templo. La paciencia de Dios ha llegado a su límite, y su santidad exige que el pecado sea abordado. El capítulo subraya la inevitabilidad del juicio divino frente a la infidelidad persistente. Sirve como un recordatorio sobrio de que la misericordia de Dios no es infinita cuando se enfrenta a la rebelión continua. El pueblo de Israel había tenido amplias oportunidades para arrepentirse, pero su idolatría continua requiere juicio. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.